este ha sido el grupo APD, que es Aprendamos Pie Diabético, y bueno, ahí hicimos la presentación de este paciente. Masculino, de 67 años, mide 1,65 m, con un peso de 59 kilos, que en estos últimos tiempos está bajando bastante de peso. El motivo de consulta de este paciente fue en el mes de septiembre del 2020 por una úlcera impetiginizada en el pie izquierdo. Este paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial esencial desde los 30 años, con tratamiento totalmente discontinuado, y de una diabetes mellitus tipo 2 desde los 37 años, también sin tratamiento en una gran parte del lapso de tiempo o con un tratamiento totalmente irregular hasta que bueno, comienza o se jubila y comienza a ser asistido por un médico de cabecera del PAMI, donde comienzan, es decir, en las averiguaciones que hago de este paciente, él hacía mucho trabajo en una municipalidad y usaba calzado muy pesado, eran botines, entonces todo el día prácticamente estaba con los botines, llegaba a su casa y él refería dolor en los pies, a veces edemas en los pies, pero no le daba mucha importancia, ponía los pies en agua y pasaba. Lo que él cuenta es que previo al comienzo de este proceso, comienza con un proceso de resecamiento, de sequedad a nivel de la piel, en la zona de los talones, y posteriormente hace un proceso como una pequeña úlcera que va paulatinamente creciendo. Vamos a dejar este slide para después. Le pedimos un laboratorio, y en el laboratorio descubrimos una anemia no muy marcada, pero sí una fórmula leucocitaria desviada a la izquierda, con una glucemia de 1,77 y una hemoglobina glicosilada de 15,8%. Además, también había un componente hepático. No refiere el paciente haber sido etilista, pero venía tomando medicación, le indicaban en una guardia, salía de una guardia, se iba a un consultorio, entonces estaba prácticamente polimedicado. Esta es la forma que se presenta el paciente, o que presenta la úlcera el paciente, cuando lo vemos por primera vez. Ya lo venían curando al paciente, y bueno, si empezamos a hacer un raconto de todo el proceso, sabemos que las lesiones estas son lesiones mixtas. Estas lesiones representan un compromiso tanto vascular, primeramente un componente neuropático, porque el paciente comienza a no sentir, a no tener sensibilidad en sus pies, y la lesión comienza a progresar, y el paciente a veces sigue usando el mismo calzado, y como no siente, a veces se descubre porque hay mínima cantidad de sangre o porque su media le ha quedado pegada, entonces él no se daba cuenta de la lesión. Posteriormente, también a este proceso se le agrega el proceso infeccioso. Entonces, es como que no podemos, o sea, sí se puede llegar a separar, pero en este caso se han conjugado el factor vascular, se ha conjugado el factor neuropático, se ha conjugado el factor de la mala pisada y del uso de calzado, que lo podríamos poner como un factor traumático, y se ha conjugado posteriormente el factor infeccioso, que es prácticamente lo que genera el eje de este proceso en el paciente prediabético. No sé si alguno del grupo quiere agregar alguna otra cosa más. Estoy abierto a comentarios, o sigo, doctor, esto usted decide. Dale, hace un resumen bien cortito para que todos nos ubiquemos. Está bien la presentación, pero 2 palabras, tenés que ubicarlo al caso.
Bueno, al cabo de continuar con el tratamiento, el paciente presenta en la planta del pie un hematoma, no sé si lo alcanzan a visualizar, se ve un hematoma en la zona plantar, se ve una cicatriz ya porque anteriormente habían drenado un absceso en la parte de la planta del otro pie, lo que más o menos también nos va orientando hacia el alto componente vasculopático y neuropático de este paciente. Vamos y seguimos controlando la herida o seguimos curando y vamos sacando todas las sustancias y los detritos que estaban en la zona de la herida, y va progresando. Observen acá en la anterior cómo hay todavía algunos componentes vasculares, sangrado, pero no se ve en comparación al primer caso, como un componente sanioso. En este caso ya vamos mejorando. Sigue el proceso de la curación. Volviendo a este otro tema, cuando empiezo a controlar los pulsos, me doy con que tenía pulsos periféricos filiformes, un pie frío. Entonces decidimos hacer el control de un ecodoppler venoso y un ecodoppler arterial. Nos chocamos con el problema de que este paciente tiene mucho temor de salir por contagiarse del COVID. Entonces, bueno, convenciéndolo, tratándole de explicar que vaya el paciente, pida el turno y que no lo hagan esperar, le dieron un turno temprano, lograron hacerle los estudios del ecodoppler, ¿no? Vamos viendo entonces cómo va paulatinamente mejorando. Todavía quedan algunas estructuras y prácticamente uno de los últimos, de las últimas fotografías que tomamos de la úlcera, donde vemos ya un crecimiento del tejido. No se logra ver signos de infección, no se ven los bordes rojos ni calientes, pero ahí quiero que me ayude Alejandra. Hemos visto del lado del maleolo externo que tiene como una zona enrojecida y está muy sensible ese sector, lo que me lleva a mí a dudar si es que o estamos empezando a hacer un proceso infeccioso sobreagregado a esto o tendrá que ver algún otro factor. Vamos a dejarlo enseguida y quiero mostrarles el estado de las piernas en general del paciente, ¿sí? Es un paciente que está bajando paulatinamente de peso, vemos la sequedad de la piel, lo que habla de la neuropatía autonómica también, vemos la característica de los dedos, incluso si nos detenemos un poquito, vamos a ver que es un pie prácticamente que está perdiendo la concavidad normal del arco plantar. Es como que a raíz de esta patología neuropática, los tendones extensores pierden fuerza y todas las articulaciones se van hacia la parte plantar y el pie comienza a tener ese aspecto. Y eso lo lleva posteriormente a que después tenga sectores donde pisa mal, que normalmente tiene que ser en el primer dedo o en el tercer dedo y en el talón. Entonces comienza a apoyar en otros sectores que también posteriormente lo llevan a la aparición de las úlceras sin que el paciente se dé cuenta. En el estudio del ecodoppler venoso no se descubre absolutamente nada. Se ve que no hay ninguna alteración en el retorno, ni tampoco muestra que haya elementos que hagan pensar en una trombosis venosa profunda. No así en el estudio del ecodoppler arterial.
escuchando y viendo algunos aspectos sobre el tema de la obstrucción arterial y de las vasculopatías en diabéticos, leía que las principales arterias que tienen que tenerse en cuenta para pensar en una revascularización son la peronea posterior y la pedia. Y justamente, si ustedes alcanzan a leer, son la tibial, la tibial posterior, que está prácticamente totalmente obstruida, pero bueno, el paciente no acepta el tema de pensar en una revascularización, por eso hemos dejado que hagamos una nueva consulta con un cirujano vascular y que él vea si podemos o si necesita este paciente tomar una decisión quirúrgica con respecto a su piel. El paciente está con un tratamiento de enalapril, 10 miligramos por día. No es un paciente hipertenso, es como que ha mejorado su presión. Está medicado con metformina más sitagliptina 850-50, toma un comprimido en el almuerzo y otro con la cena. A partir de la lesión o del hematoma que vemos del pie frío, y comenzamos a indicarle silostazol de 100 miligramos, un comprimido por día, y recién empieza también un poquito con el dolor, que directamente le damos 75 miligramos por día de pregabalina. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo. Esta sería la presentación de este paciente, doctor. ¿Alguien va a agregar algo? ¿Doctor? Sí. Sí, doctor. Soy Alejandra. ¿Ah? ¿Doctor? Te escuchamos. Sí, las curaciones que le he estado haciendo al paciente es solamente con solución fisiológica y Iruxol, nada más, y una crema humectante alrededor de todo lo que es la piel reseca que tiene. Hasta ahí he llegado. Desde ahí, hace 4 días, la última foto que muestra el doctor, no directamente, no he ido, hoy recién voy a ir a verlo en domicilio, porque lamentablemente, como le dijo el doctor, no quiere aproximarse todos los días para las curaciones en el hospital. Bien, nos vamos a ¿Me ha imaginar, escuchado? vamos a analizar. Sí, Bien. perfecto. Nos vamos a analizar este paciente Bien, en el contexto del COVID y con lo que hemos hablado. No lo vamos a tomar como un enfermo fuera de ese contexto, ¿sí? Entonces, partimos que es un enfermo ambulatorio. Bien. Partimos que es un enfermo. ¿Qué grado de riesgo, cómo lo estadificarían a este paciente en cuanto al grado de riesgo? ¿Cuál sería el cribado de este enfermo? El grado de... Perdón. ¿Usted se refiere, doctor, en la clasificación de pie diabético, en las clasificaciones que se asignan como para orientar dónde lo ponemos? Claro, acordate que la vez pasada, en la charla anterior, hablamos de medio, moderado y grave de la clasificación internacional de pie diabético. Sí. No hablábamos con tantos detalles de otras cosas porque, como yo les había dicho, carecíamos de medios complementarios de diagnóstico en general, si bien acá se dispone, pero nos permite encajarlo en qué grupo, de los grandes grupos desde el punto de vista infeccioso y general. ¿En qué grupo lo pondrían? ¿Como leve, medio, moderado o grave? Y yo lo pondría como medio, no sé si no me estoy equivocando, más que nada porque o medio ya tendiente a grave por el compromiso vascular. Claro. Ahí en la charla yo les puse que la parte del grupo medio era el más difícil, porque a ese nivel habían cambiado los criterios, es decir, en una situación no COVID, este enfermo
podía ser internado y manejado en la internación bien. Ahora, en una situación COVID, que estamos haciéndolo ahora, este enfermo es ambulatorio, con todos los riesgos que implica y con toda la espalda del personal de salud del primer nivel. Es el caso ideal, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a Bien. conversar un poquitito respecto a las críticas de la imagen. Obviamente, esto todavía no lo tenían claro a esto cuando lo hicieron, pero para la próxima tiene que ser. ¿Cómo era? Una imagen focalizada de la úlcera, pero después una imagen de 4 centímetros alrededor, pero de todo el pie y toda la pierna. Claro. Y también del lado contralateral. Es cierto, la mostraste, pero comparativa con el lado contralateral. Un Bien. detalle, ¿sí? Sí, eso recién yo lo Bien. dije, para la próxima, cuando se presente el enfermo, se lo tiene que presentar en ese contexto. Ahí está lateral, pero no me sacaste los 2 talones boca abajo, ni Claro, ahí me pega el palo. completo, Pero sí. bueno, está bien. Quizás porque no lo has pensado así. Bueno, sigamos. En realidad, hablando con Alejandra anoche, ella me dice, bueno, primero que la cámara de ella también no estaba en condiciones y había muy poca luz, es gente Está bien, muy todo ese humilde, detalle, está bien. pero ¿Es el pie izquierdo, me han dicho, o el derecho? es en el pie izquierdo lo de la úlcera. En el pie izquierdo, perfecto, bien. Ahí lo tenemos claro. Bueno, ahora vamos a analizar a este enfermo. Un porcentaje hizo un trabajo de escrito, estoy macheteando la vez pasada, y quizá el riesgo aumentó prácticamente hasta 5 veces el riesgo de amputación en el contexto de la pandemia, y generalmente se debe a eso, a lo que han expresado ustedes, al miedo del paciente a salir, a infectarse, a ese miedo de que tienen de que se contagien, ¿sí? Y también había que darle, que sugerían esos trabajos. Había que darle seguridad al enfermo, explicarle bien que se lo iba a proteger en todo el tiempo, pero que tenía que concurrir. Punto. Respecto al ecodoppler, hay un detalle ahí en el ecodoppler, no me cambié la diapositiva esta. Bueno. La arteria tibial posterior, ¿sí? Cuando Sí. está tapada, la tibial posterior acá da una rama terminal en el talón. Es decir, en otra parte del pie yo puedo tener una úlcera con un déficit de la arteria, digamos, que me está irrigando la zona, ¿sí? Pero puede ser compensada por una circulación colateral. Acá es terminal, es decir, que si realmente yo tengo tapada la tibial posterior, esta ramita calcánea de la arteria es terminal y por ende está tapada. Es decir, las probabilidades que esa úlcera se cure son menores, hasta yo te diría riesgosas, ¿sí? Bien. Respecto al tratamiento, ¿está bien el tratamiento? Alejandra, le hiciste el tratamiento, ¿no es cierto? Sí, doctor. Le indicaste que tenía que tener una descarga en la pantorrilla para que esto esté en el aire y no dé contra la cama. Así es, doctor. Bien, eso Es más, disculpe, no apoya el pie para ningún momento, o sea, hasta para ir al baño me lo ponen en una silla de rueda y lo trasladan al baño al paciente. Bien, pero esto siempre tenés que fijar la almohada a la cama, no poner, pues si no la patean, ¿sí? Otro detalle. Sí, no. En un tema nosotros hablamos de descarga, esto hablamos de un concepto teórico que eventualmente lo podemos llevar a la práctica. ¿Qué hacíamos nosotros? Le pedimos al zapatero que nos haga un zapato con todo esto, pero sin talón. Y el zapato está muy levantado, lo obligamos que camine prácticamente de punta de pie y que no dé con el talón. Ojo, no se olviden que es un calzado simplemente para que se desplace dentro del domicilio y nada más, no permitir que vaya, anda dando vueltas por la plaza, pero le sirve para eso, porque por ahí no tiene quien lo ayude en la silla de ruedas, ¿sí? Bien. Respecto al tratamiento, ¿sí? Está bien el tratamiento, pues se han quedado corto, es preferible meterle un silostazol de 200 porque ya tenés una oclusión arterial importante, ¿sí? Bien.
¿Qué sería lo indicado de este señor? Y una angioplastia, meterle un tubito, dilatarle, ponerle un balón básico, sin esperar ni nada, tirarle un poquito de sangre. Tiene todas las probabilidades de andar bien porque la evolución de la herida es buena, pero ustedes han visto que cuando quiere cicatrizar se llena de tejido sañoso y es porque le falta fuerza para desarrollar el tejido de granulación. Primero, porque no tiene irrigación, y segundo, que un enfermo que está medio cayéndose, está anémico, no debe tener una buena cantidad de eritropoyetina, los riñones deben pegar en el palo, y la parte nutricional también debe estar complicada. Yo creo que le hace falta todo un manejo clínico a ese nivel, ¿sí? Con esa hemoglobina glucosilada de 15, si se quema va a quedar caramelo, es decir, es muy alta la glucemia. Entonces, yo creo que habría que darle un buen apoyo a ese nivel, pero el pronóstico yo lo vería bueno, superditado a la revascularización. Volvemos de nuevo al tema. Ahora, ¿qué pasa con ustedes? ¿Está bien? ¿Está enfermo? En el hospital le han hecho la angioplastia. Ahí nomás te lo mandan, ¿eh? En el día te lo mandan con la angioplastia. Y bueno, ¿qué de esperar en este enfermo después de la angioplastia? En los primeros días, este estado isquémico, esto no me llegaba sangre, si le tiran sangre empieza a sangrar todo esto, pero ¿qué pasa? Con la sangre también llegan los glóbulos blancos, es decir, ahí empieza un proceso infeccioso que no lo teníamos, empieza secreción, todas esas cosas, pero en buena hora lo podemos manejar y no nos tiene que sorprender que si aparece un sangrado, también va a aparecer secreción purulenta porque llegan los glóbulos blancos, ¿sí? Por ahí eso en la parte ambulatoria, si no lo tienen presente, lo puede asustar, uy, que me han infectado. No, pasó eso directamente, ¿sí? Respecto al aplanamiento del pie, y yo no creo que sea tanto por una cuestión digamos, de un desequilibrio entre los extrínsecos e intrínsecos. También me quedaría tranquilo con una radiografía comparativa de los dos pies, porque eventualmente este señor puede haber tenido un charco y pasó desapercibido, que no tenía agudo porque no está colorado. Sí. Respecto a lo que vos me mostrabas en la planta del pie, me parece sospechoso. Yo con más razón insistiría con la radiografía y también tendría que descartar un compromiso de la celda plantar. ¿Cómo lo descartamos? Con el dedo aprieta bien la planta acá. Por más que sea neuropático, por más que lo sea, esto va a despertar dolor si yo tengo un compromiso de la celda, porque se puede haber ido por acá. Yo no lo descartaría. Suponete que vos me digas, bueno, sí, tiene dolor, un dolor franco en la celda, bueno, listo. ¿Qué hacemos nosotros? Entre paréntesis, hacemos lo que por ahí se nos ríen algunos. La puñalada. Fa con el bisturí hasta el fondo, una delicada abrimos y descomprimimos la zona. Por ahí no esperamos que salga pus, que haya secreción, pero descomprimir el compartimiento lo ayuda mucho a una buena evolución. Y por supuesto, ya hablando de una cuestión teórica, sería importante una resonancia porque ahí sí vas a ver cómo están los compartimientos. Pero no olvidemos de eso, acuérdate que estamos en tiempo de pandemia, entonces lo manejaría clínicamente. Sí. Vería, si me duele, repito, si me duele la planta, yo aprieto con el pulgar acá, aprieto acá y en el otro pie. Ay, me duele y no me dolía, bueno, tengo prácticamente la posibilidad de que esta celda esté comprometida y le meto un bisturí, por ahí chilla un poco, pero al fondo. Doctor, perdón, el hematoma entonces podría ser porque hay un compromiso de la celda, que ha sangrado. Yo no sé si es un hematoma o es una congestión de la celda. Sí, es verdad. Si hablamos de hematoma, puede ser un traumatismo también, pero un enfermo no te dice. Pediría una radiografía y lo revisaría clínicamente, especialmente meter el dedo acá en la celda. Doctor, sí. Doctor, disculpe. Ese hematoma apareció aproximadamente un mes y días atrás del día de la fecha.
y se fue, ya no está el hematoma. Bueno. En ningún momento él, cuando yo lo curé a él, me dijo me duele. Yo el hematoma lo vi ahí y le saqué la foto porque me llamó mucho la atención. Está bien, ya se ha ido, entonces, pero de nuevo en estos momentos no está. De nuevo les repito, de cajón en este enfermo, siempre apriete con el dedo la celda. ¿Sí? Bien. Sin hematoma, apriete con el dedo, eso le va a dar una idea y ahí van a parar las antenas y le empieza a doler. Es cuestión de experiencia, de hacerlo varias veces hasta que te salte uno que tiene dolor y vas a ver que sí puede estar empezando un proceso exudativo en las celdas profundas. Y a veces con una puñalada, como le decimos nosotros, también tiene que ser alguien con un poquitito de manejo quirúrgico muy audaz, pero el bisturí hasta el hueso alivia las presiones y eso al aliviar las presiones descarga la zona y quizás hace que el exudado se relaje, no se produzca. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un proceso infeccioso, esta célula, digamos, la secreción trata de eliminarse y cuando se elimina, cuando la ven aparecer es porque ya ha destruido todos los tejidos profundos. Digamos que llegamos tarde, ¿sí? Bien, doctor. Yo justo me desconecté un ratito por problemas técnicos y no escuché bien el tratamiento de este paciente. ¿Está con insulina el niño este? No. Está tomando sitagliptina y metformina 850-50. Bueno, este paciente urgente, doctor Caniparoli, hay que insulinizarlo, ¿no? Porque la amiotrofia que tiene es tremenda, ha perdido prácticamente todas las masas musculares. Entonces hay que empezar, por ahí si no se tiene mucha disponibilidad, empezar con un bedtime de NPH como para ir mejorando sus valores y adecuar la metformina a la función renal. Ustedes recuerden que hoy por hoy la metformina se puede usar en dosis, digamos, de 500 miligramos hasta estadios de hasta 30 mililitros minuto de clearance de creatinina, pero adecuada a, digamos, la función renal. Y por otro lado, este paciente tiene que estar con una dosis de 40 o más de estatinas y tenemos que ver cómo está toda la circulación coronaria. No se olviden que estos pacientes tienen un altísimo riesgo cardiovascular y cuando están tapadas las distales es muy probable que estén tapadas las coronarias también. Entonces también tenemos que ver cómo están sus coronarias y si seguramente tiene una nefropatía, muy probablemente tiene también una retinopatía. Entonces tener una evaluación global de este paciente, pero lo que urge, lo inmediato, es cambiar el tratamiento o, digamos, adecuar el tratamiento a su situación vital actual, que sería empezar con insulina lo antes posible. Bien, doctora. Bien, en realidad hay cosas, yo les decía recién, este enfermo clínicamente tiene que ser marcado, yo no voy a entrar en detalle, pero ustedes escucharon lo que habló la doctora Duplessis, lo que hablé yo. De eso se trata, de un trabajo en equipo. Y eso es lo que buscamos. Y eso es lo que buscamos. Y también Alejandra, que nos ilustró bien cómo hizo la curación y todas esas cosas. De eso se trata el abordaje de este enfermo. Y eso, por ahí uno solo, le es difícil, toda la carga, todas esas cosas. Yo a vos también te entiendo, doctor, que por ahí estás medio solo y viene la doctora, te empieza a tirar piedra, la doctora. No, bienvenido porque pero en realidad de eso es lo que se trata, de que todos los manejemos en equipo. Tendría que tener ahí habrán sido las curaciones de este equipo que no teniendo irrigación, mira la maravilla de la herida. No, está bien curada, por eso está bien controlada. Por eso les digo, y creo que si corregimos todos esos detalles
que lo hablamos, este enfermo va a tener un buen pronóstico, va a salir adelante, creo que sí. Bueno, Bien. está claro, vamos. Va a salir. Va a salir adelante Va a salir, de va a esta salir. situación aguda, Claro. está saliendo. Pero yo quiero que ustedes sean conscientes que es un paciente de altísimo riesgo, es un paciente de altísimo riesgo cardiovascular que tiene muchas probabilidades de tener un evento cardiovascular en un futuro próximo. Entonces, no es solamente la curación de la herida, eso yo quiero que ustedes siempre que no se queden en el árbol y miren el bosque. Bien. Ustedes tienen una bombita de tiempo en ese paciente, no probablemente por el pie, porque ustedes lo han manejado maravillosamente, maravillosamente. Pero este paciente tiene que tener un abordaje cardiovascular y endocrinológico también de la misma magnitud del que le han dado a ustedes. Porque si no nos quedamos sin bosque, o sea, vamos a seguir con el arbolito, nosotros fijándonos en la úlcera, pero no vamos a atender. ¿Sí? Doctora, ustedes cuando vean esos compromisos musculares extremos, eso les habla de una neuropatía avanzadísima. Paciente que no ha tenido buen control durante años, o sea, no es en el último trimestre que tiene esa hemoglobina glicosilada de 15, sino que viene año tras año con esos valores. Doctor, una pregunta con respecto a la antibiótico terapia, ¿y sería conveniente la anticoagulación también de este paciente? Es que no sé si... Primero la antibiótico terapia, si por ahí se discute respecto a que si llega el antibiótico cuando hay un déficit circulatorio distal. Eso se plantea en todos lados y algunos le ponen, pero por ahí cuando no llega, por eso yo les decía, restituyen la circulación y empieza a secretar, bueno, ahí sacamos una muestra, le metemos antibiótico como los dioses, ¿sí? Y la otra parte respecto al asunto de la anticoagulación, y a veces sí, más cuando tenés un problema varicoso que no lo vemos acá, pero a veces sí, porque o algún contexto de un factor de coagulopatía predisponente. Siempre queda dando vuelta. En un principio, aunque sea mantenerlo como un buen vendaje, pero también tiene sus contras porque tiene un déficit circulatorio y se nos puede ir la mano y vamos a agravar las cosas. Es un tema complejo. Generalmente yo le digo al médico clínico, después que lo operamos, lo postoperatorio, tenémelo anticoagulado, pero no muy importante que no tenga un sangrado que me complique las cosas. Pero en especial cuando ya le tenemos algún miedo por algo, ¿sí? Y no estaría mal hacerlo de cajón en todo. No sé qué opina Cristina al respecto. Por lo menos una buena antiagregación, no sé si anticoagulación, yo no me le animo a la anticoagulación, pero sí una buena antiagregación. Máximo estando... La combinación, sí. Sí le hacen, los clínicos le hacen eso, con tan internado, y después ya lo van manejando. Claro, porque por ahí hemos tenido, no son frecuentes, ¿no? No se olviden del clopidogrel también, ¿no? En estos pacientes. ¿Se podría empezar con aspirina? Sí. ¿Aspirina o clopidogrel? La aspirina es de cajón, pero digamos en el cuadro agudo por ahí medio que no te va a prevenir una posible trombosis. Por eso le hacen un antiagregante subcutáneo. No me hablé de la parte de medicamentos, pero eso lo manejan bien los clínicos, ¿sí? Un antiagregante subcutáneo nos permite tirar y manejarnos con tranquilidad. Y no tenemos sangrado ni mayores problemas, ¿sí? Bien, gracias. Pero ahí, doctor, al ser un paciente ambulatorio y al estar en un hospital de baja complejidad, tendríamos que controlar RIM, por ejemplo, y tenemos el problema de que es un paciente que se niega a veces a ser trasladado para que se le haga semanalmente un RIM. Sí, por supuesto, es un tema muy particular de ese enfermo, ¿sí?
habrá Sí. que manejar también, habrá que manejar un contexto psicológico que siempre está previsto en esto. Nosotros teníamos un psicólogo ahí, digamos, en la parte de la unidad de pie diabético, ahora se complicó todo y bueno, pero sería bueno también una consulta online y un apoyo al contexto familiar. Son muchas cosas, muy complejo, ¿sí? Bien, Bueno, bien, bien. En el tintero que quería preguntar del caso anterior, hablaron mucho de la parte médica y de enfermería, hablamos muy poco, a excepción de la curación, no hablamos nada. Quisiera saber cuál es la consejería y la educación que se le brinda a ese paciente en particular. Está bien. Bueno, ¿quién lo cura? Es decir, evidentemente creo que iba a curarlo la enfermera o lo curaba la familia. Partamos de ahí. Yo lo estoy curando hace un mes aproximadamente, Doc. Perfecto. Anteriormente la familia. Bueno, entonces, digamos, partamos de ahora, lo está curando vos, ¿sí? Evidentemente, Sí. la educación respecto a los familiares, digamos, de alguna manera se hace más simple, hay que proteger los apósitos, que no se mojen, que cuando vaya al baño no se moje con el agua del baño y que si aparece alguna cosa rara como secreción o un sangrado, avise. Yo creo Así que es. simple. Yo creo que es más Así es. simple. El problema es cuando los familiares lo curan. ¿Me entendés, Diego? Y en realidad, ¿qué hemos dicho acá? Yo no hemos insistido en la educación porque cuando lo están curando bien. Es decir, un tema que no lo hemos tocado porque lo considerábamos que Alejandra lo estaba haciendo bien, ¿sí? Pero vamos a, por eso, si no hubiéramos Está bien, si no hubiéramos o sea, insistido sobre un montón de detalles. Ahora, suponete en el caso, Diego, vos querés poner una situación teórica del caso, ¿sí? Que lo cura la familia, lo cura un familiar, ¿sí? Sí, pero Doc, disculpe. Yo hablaba en términos generales, la educación, la parte de la curación, si bien está perfecta la que hace la compañera, pero yo hablaba en términos más generales. ¿Qué hace ese paciente para mantener el azúcar, la glucemia en valores normales? ¿Cuál es la movilidad que tiene? ¿Cómo protege la herida? Cositas así. Bueno, ¿Qué consejos le estamos brindando a ese paciente para cuidarse en la parte específica de la herida? Te entiendo. Yo cuando di la charla, ¿sí? Le di los aspectos generales, ¿te acordás? Respecto a la curación. Después lo hice al video más detallado un poco para entrar en eso. Todo eso está en el grupo de trabajo de pie diabético y va tomando tema por tema, ¿sí? Digamos, uno no lo puede detallar a todo, porque si no se hubiera hecho muy larga. Pero está ahí, después yo le voy a pasar las direcciones. Pero vamos a ver qué dice ahí. Yo le voy a repetir un poquitito lo que leí, ¿sí? Es decir, acá dividen, el enfermo se cura él, lo cura un familiar o lo cura un enfermero. Parten de eso. Si se cura de él, obviamente lo aceptan en caso de que la herida sea mínima, un callito, una ulcerita, una cosa así, y que el enfermo sepa curarse, que tiene una buena capacidad visual, etcétera, etcétera. Siempre y cuando el enfermo no tenga familiares, esté solo, o los familiares por ahí no le den bolilla, pues son medio pusilánimes, ¿sí? Es una alternativa. En este caso en particular, que no se pueda curar por un enfermero, insiste mucho en el tema de la educación a los familiares y tratan de identificar un familiar responsable de eso. No es un bombazo para todo. Fulanita de tal, vos lo vas a curar, te va a encargar de esto, este otro nombre y todo. Acuérdense que yo les dije que tenía que haber un registro. En el registro figura fulanita de tal que lo cura al enfermo. Entonces se le establece todas las pautas. Obviamente tiene que tener, ya se acuerdan que yo le decía, apósito simple, nada de apósito complejo, adhesivo ni nada. Y por otro lado, todas las reglas básicas de asepsia y antisepsia,
guante estéril, lavarle la herida, todas esas cosas. Punto con el tema de curación. El enfermero no lo tocamos, ya lo hemos visto cómo lo hacía. Ningún antiséptico, nada, así como lo han curado con solución fisiológica, porque eventualmente puede ser irritante. Punto. Vamos a ver lo que vos preguntaste, Diego, respecto al manejo general del paciente. Yo algo les dije respecto a la posibilidad de una descarga para que esa úlcera no apoye. ¿Cómo es la descarga cuando el enfermo está acostado con la almohada, pantorrilla en alto, ¿sí? Si hablamos de movilidad, bueno, está bien, puede moverse, si se moviliza en silla de rueda o camina. El hecho que camine es muy bueno, pero dentro del hogar camina para ir, come, generalmente uno insiste mucho que el enfermo coma con la familia, que no esté en la cama ahí, que le lleven la comida, si es que se puede, porque se tiene que integrar. Y en la familia, todo el mundo come la dieta del paciente. No van a tener con una verdurita y el otro del otro extremo está con semejante chancho ahí morfando. Nada que ver, si no, se va a tentar. Es decir, todo el mundo come todo en la heladera y todo lo que tenga que haber para él. El que no está enfermo, él come afuera. Eso es básico, ¿sí? Son reglas generales que vos me pediste, Diego. Y respecto a la actividad física, sí, ya es un tema más específico, tendrá que movilizar las articulaciones, pero ya en un contexto fuera del COVID, porque adentro no es fácil indicarle a los familiares que le haga determinado ejercicio para que mejore la fuerza muscular, etcétera, etcétera. Pero le hace falta porque es un enfermo que prácticamente está desnutrido y ha perdido mucha capacidad, eso porque está descontrolado desde el punto de vista metabólico, como lo explicó Cristina, así que yo creo que pasa por ahí. Y nada más, porque no nos da el cuero para otra cosa en este contexto, ¿sí? ¿Alguien quiere aportarme algo? Otro tema muy importante ahí es el tema del calzado, ¿no? Eso es fundamental, más cuando hay un pie neuropático, fijarse bien el calzado, ver, tiene que ser un calzado muy con características muy específicas para este paciente. No sé cómo había comenzado el tema del talón en este paciente, si con un trauma por el calzado o por qué. Por el calzado. Es un Claro, paciente bueno, que trabajaba muchísimo y usaba los botines de acero. Claro. Así claro. muy decirle, doctora, barriendo las calles en pavimento, botines de acero, imagínese, verano, por ejemplo, muchísimo tiempo. Sí, que se Y esa, complicó con la parte vascular. claro, y esa parte que ven en la foto es para que le doy más o menos una idea, donde tiene muy irritada la piel, que está sana, como muy pelagiada, digamos. Todo eso, doctora, estaba como una costra, era como una costra. ¿Por qué? Porque la persona que lo curaba anteriormente le ponía rifocina prácticamente todo el pie. Y eso se ha ido irritando toda la zona esa, y cuando yo lo veo, levanto parte de eso con una pincita y se desprendió todo, y era todo como una costra. Porque el familiar me dice, todo le ponía rifocina, nada más que rifocina, y lo vendaba, rifocina y lo vendaba. Así que, como para que le conteste al compañero cuando no hay una educación al paciente. No sé, algo más. Bueno, bien. Ya estamos casi a las 9. De todo modo, vamos a hacer una cosa. ¿Qué nos queda? Una última reunión el jueves sería entonces, ¿sí? ¿Así es, Cristina? Así es, Luis, así es. Bueno, entonces el jueves vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado para dejar en claro esto, ¿sí? Y quizás también presentar así muy rápido
algunos casos significativos, un poco para ubicarlos, aunque sea en un contexto teórico, qué pasaría con estos enfermos que eventualmente se les pueda presentar, ¿sí? Ahí vamos a ver bien cómo vamos a identificar el predominio neuropático, vasculopático, y cuáles van a ser los criterios. Va a ser un popurrí, pero rápido. No vamos a entrar tanto en detalle. Miren, un caso ahora nos consumió toda la charla y realmente vimos un caso. Es decir, la idea es largar varios para que les vaya quedando, porque casos representativos, porque vamos a tratar de que no se repita. Ya le voy a juntar yo pacientes nuestros para que veamos cómo se han resuelto o cómo no se han resuelto las patologías, y no vamos a imaginar que esos pacientes los tendríamos en el contexto del COVID, ¿sí? Bien, quería decirle algo, avisos parroquiales. Estuve hablando con el doctor Lembo y bueno, vamos a ver qué posibilidad hay de ir recogiendo la casuística que se ha dado en este 2020, cuántos han ingresado al hospital, cuántos se han amputado, cuántos no se han amputado, y qué pasó en el 2019. Espero que la gente de estadística pueda ayudarnos en eso, y en eso van a tener mucho que ver ustedes también, porque de alguna manera fueron los que aportaron los casos al hospital. Sí, así que bueno, veamos qué sale de todo esto, ¿sí? Así que bueno, nos veríamos entonces por última vez el jueves. Puede haber alguna botella, algún drink y para brindar. Cuando se le agrega insulina al paciente, quería saber si hay que hacerle los controles antes de ingresarle la insulina al paciente, de control de glucemia. Es fundamental que tenga un monitoreo clínico, y recuerden que cuando empezamos con lo que tengan en cuenta es que los controles de glucemia son fundamentales para seguir el tratamiento. Cuando nosotros empezamos con insulina a la noche, el control que debiera estar sí o sí es el de la mañana, el de ayunas, porque mi primer objetivo va a ser tener una glucemia en ayunas dentro de parámetros esperables, como ser menor a 130. Entonces, según ese valor que yo tenga en ayunas, voy a ir modificando la dosis de insulina que coloco a la noche. Si, por ejemplo, la insulina de la noche son 10 unidades, que es generalmente con lo que comenzamos, y la glucemia en ayunas está en 250, en 300, en lugar de aumentar de 2 en 2, puede aumentar 4 unidades. Por ejemplo, pasar de 10 a 14 unidades a la noche. Y ahí quedo unos días, hasta que controle de nuevo en ayunas y voy viendo si la glucemia logra estar en menos de 130. Cuando ya he logrado una buena glucemia en ayunas, voy a ver la excursión glucémica. ¿Qué quiere decir? Después de qué comida la glucemia aumenta más. Entonces haré 2 horas después del desayuno, un día, otro día, 2 horas después del almuerzo o 2 horas después de la merienda. Entonces, según esos valores, empezaré con un bolo de insulina rápida. Es decir, no solamente hago la basal a la noche, sino también hago un bolo de rápida preprandial. Por ejemplo, 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades antes del almuerzo o antes del desayuno o la merienda. Este pacientito desgraciadamente está pobremente educado en todos los aspectos de la diabetes, porque no puede bajo ningún punto de vista no estar con insulina a esta altura del campeonato. Y digamos, el tema de poner insulina a un paciente es un aprendizaje, porque no es fácil para el paciente. Generalmente hay una resistencia muy grande que se vence a veces
haciendo esa negociación de dejar que el paciente esté con hipoglucemiantes durante el día y comenzar con una dosis a la noche, que como se la pone a la noche, a las 10 u 11 de la noche, se le llama bedtime, es decir, a la hora de dormir. Y esa idea, digamos, de poner la insulina en la, digamos, a la noche, en la última parte, digamos, de la tarde, es para frenar el fenómeno de glucógenogénesis que se produce a partir de la segunda mitad de la noche. Entonces hago que coincida el pico de la insulina con un proceso fisiológico que es el aumento de la glucemia en la segunda parte de la noche por toda la liberación de hormonas contrainsulares. ¿Sí? O sea que controles de glucemia, si ustedes me dicen, doctora, no hay tiras, tengo pocas tiras, ¿qué controles debería hacerle en un comienzo? Por lo menos el de ayunas, porque ese me va a ir, digamos, diciendo cómo debo aumentar la dosis nocturna de insulina. No sé si se ha escuchado. Sí, sí se escuchó. Sí, sí. Te he aprendido. Sí, doctora. Sí, perfecto. Muy bien. Doctora, le quería agradecer. ¿No? Esto es, pegame con el gusto, pero la verdad es que la pedrada que me dice el doctor Luis, que me mandó con el tratamiento de la insulina, de verdad que me abre mucho el panorama del tratamiento. Así que le agradezco, ¿no? Le agradezco mucho.